19 minutos. 7:19. ADN. Y tal como lo hemos venido anunciando durante la última jornada, justamente se ha dado cuenta de la aprobación en votación dividida por parte del Instituto de Salud Pública de la vacuna Sinovac. Vamos a conversar a esta hora con la química farmacéutica, doctora en microbiología e inmunología y académica de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso, Caroline Weinstein. ¿Cómo está, doctora Weinstein? Buen día. Hola, muy buenos días, Mirna y Andrés. ¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes. Bienvenida al programa. Usted es parte además del grupo de expertos externos del ISP. ¿Usted votó en la votación de ayer o fue otro grupo? Sí, nuestro grupo votó. Ya, ¿y a favor o en contra, doctora? A ver, por mayoría a favor. Ya. ¿Y cuáles son sus apreciaciones en general para el gran público que escucha ADN a esta hora respecto a la vacuna china y que además va a ser parte de un importante envío en las próximas semanas? Sí, perfecto. Bien, la vacuna viene a cubrir una necesidad que tenemos urgente de detener la enfermedad por este virus, ¿no es cierto?, el SARS-CoV-2. La vacuna, la población tiene que tener la tranquilidad que los estudios demuestran seguridad y también demuestran protección. También tiene una temperatura de mantención y transporte que es de refrigerador, que es entre 2 y 8 grados Celsius, lo cual va a facilitar la logística, su llegada a distintos lugares del país va a ser mucho más fácil, porque no tiene este sistema de temperatura ultra baja. Y vienen varias dosis llegando. Por lo tanto, yo llamaría a la población que si le corresponde, porque están establecidas las prioridades para la vacunación, que lo haga con tranquilidad, también con la tranquilidad que la plataforma que usa esta vacuna es de un virus inactivado químicamente, tal cual se ha usado en muchas otras vacunas que la población ha estado expuesta, por ejemplo la de la influenza. Y eso le puede dar tranquilidad a las personas que tienen el temor de ser vacunadas con la vacuna que le antecedió, que estaba basada en ácido nucleico, sí. Que desde mi punto de vista no hay ningún riesgo en eso, pero las personas, por mucho que tú les expliques de que no tiene riesgo, no logran aceptarlo. Ahora, doctora Weinstein, mejor no lo decimos nosotros, sino que usted en la voz experta, ¿cuál es la relación y la diferencia en los porcentajes de eficacia, de efectividad entre esta vacuna y la de Pfizer? Y además, ¿cuál es la diferencia entre la efectividad, sus porcentajes y la seguridad también de esta inoculación? A ver, nosotros no observamos diferencias importantes en la seguridad. Quizás la incidencia de casos de hipersensibilidad o alergia fue algo mayor, pero en términos generales no hay diferencias en seguridad y eso es el tema más importante. Si bien la eficacia resulta en porcentajes que dependen cómo se analicen y en qué grupo, pero nosotros fundamentalmente, debido a la completitud y la manera en que se presentaron los datos, nos basamos fundamentalmente en los estudios hechos en Brasil, aprobados recientemente por Anvisa. Y es verdad que según el grupo o la gravedad de la enfermedad hay distintos grados de protección. En el grado de protección de enfermedad más grave, si bien se encuentra que hay 0 casos, esto no alcanza significancia estadística. Y quizás esto fue lo que llevó a algunos integrantes, un integrante de nuestro grupo, entre otras variables que no quiero entrar en detalle porque son muy técnicas, a no votar a favor. Entonces sí estamos ante una eficacia en valores más bajos, que según el estudio que se analicen pueden ir entre un 50 y un 70%, pero aunque sea una eficacia general, cuando se analizan todos los datos juntos, de un 50%, tú estás diciendo que estás disminuyendo en un 50% la posibilidad de infectarte, y eso ya puede ayudar a un control de la infección en la población. Por lo tanto, es positivo contar con esta vacuna. También decir que la Organización Mundial de la Salud acepta una eficacia que va entre un 30 y un 50%, y que otras vacunas que usamos nunca nos hemos preguntado antes
qué eficacia mostraron en los ensayos clínicos o qué eficacia mostraron en la población. La OMS todos los años revisa la eficacia de la vacuna de la influenza, que todo el mundo se aplica con toda confianza, y los valores según la cepa, porque ahí van, es una vacuna que trae varias cepas, varía entre un 27 y un 50%, es decir, no es mejor que lo que acabamos de aprobar ayer en el Instituto de Salud Pública. Conversamos a esta hora con la química farmacéutica, doctora en microbiología, inmunología y académica de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso. También integra el grupo de expertos externos del Instituto de Salud Pública, Caroline Weinstein. A ver, doctora Weinstein, un tema súper importante que necesitamos que nos aclare es el tema de la edad, porque se habla de que esta vacuna es efectiva entre los 18, o por lo menos lo que se aprueba acá en Chile, entre los 18 y los 59 años. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la diferencia entre tener 59 y 60 años, por ejemplo? Bien, no hay mucho cambio. Lo que pasa es que hay que tener un límite de acuerdo a la manera en que se hizo el ensayo clínico. El ensayo clínico separa el análisis de los datos entre los pacientes que tienen 18 a 59 versus 60 y más. En cuanto a, sobre todo, eficacia, el tamaño de la muestra fue de alrededor de 5.000, que ya es bajo para un ensayo clínico, y también eso produjo abstenciones en algunos integrantes del equipo, pero uno piensa 5.000 igual es un número interesante, aunque no es el deseable, pero por algo estamos en una aprobación de emergencia. Y entonces en el grupo de los adultos mayores el estudio contó con muy pocos pacientes, aproximadamente 200 vacunados y 200 placebos. Entonces, con esa cantidad de datos no es posible dar una afirmación validada. Y es por eso que no se incluye, pero también recordar que esto es un estudio en curso, estamos aprobando con los estudios en curso, y que en la medida que se acumulen más datos, y que el Instituto Butantan de Brasil nos envíe una información con mayor número de pacientes, se puede siempre hacer una ampliación de indicaciones. Sí, es que justamente usted ahí me da el pie para la siguiente pregunta, porque usted dice que es una aprobación de emergencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Se instala en una parte de la población, no solo en Chile, este es un tema mundial, en cuanto a dudas, incluso usted sabe, ¿no?, hasta teorías conspirativas, pero vámonos a las dudas razonables. Cuando, por ejemplo, la población se pregunta por qué tan rápidamente, ¿no es cierto?, una investigación que demora 10 años, ¿no es cierto?, en hacerse una vacuna, se hace en un año. Ahora usted nos señala, ¿no es cierto?, esta aprobación de emergencia, que naturalmente despierta inquietud. ¿Será que realmente la vacuna sea buena o los casos que se han conocido, que son absolutamente excepcionales, pero igual, ¿me podrá la vacuna efectiva? ¿Qué es lo que me van a poner? Yo he escuchado gente que ha dicho, ¿qué me van a poner? O sea, como que prefieren no vacunarse, prefieren arriesgarse antes de que sean inoculados, insisto, con una vacuna que les produce una serie de resquemores. ¿Qué responde usted frente a eso? Estamos evidentemente en un estado de emergencia. Esto es una tragedia. Miramos los números, no solo en Chile, yo escuchaba los números de todas maneras en nuestro país, que es lo que uno tiene más cercano, y es una tragedia, es una emergencia, y por lo tanto lo que evaluamos como expertos, ponemos en una balanza el beneficio versus el riesgo. Si me enfermo, tengo altas probabilidades de caer en el hospital. Hay personas obviamente que hacen una infección asintomática, pero según un tanto la edad, pero también en personas jóvenes, las vemos en enfermedades graves, con consecuencias, con secuelas posteriores. Esto se habla poco de que las personas luego tienen que rehabilitarse en varios sentidos, sobre todo aquellos que han tenido una hospitalización prolongada. Ante eso versus la vacuna, a mí no me cabe duda que la vacuna es una opción para tener una protección, no solo mía, sino de mi entorno. Por lo tanto, si mi adulto mayor, que vive en mi casa más de 59 años, no puede vacunarse, entonces, si yo me vacuno, de alguna manera también lo estoy protegiendo a él. Estoy protegiendo a mis niños que tampoco caen en el grupo etario para ser vacunados. Por lo tanto, ante eso y ante las dudas sobre la vacuna, yo las puedo entender con una vacuna que es un ácido nucleico, pero una vacuna que es un virus inactivado, es decir, el virus está muerto,
y eso se demuestra en el control de calidad del virus, hecho por una empresa que es Sinovac, que ya ha sido proveedora de vacunas en nuestro país. Es una vacuna, es un laboratorio que es un gran laboratorio biotecnológico, uno de los más importantes en China. Nuestros funcionarios del Instituto de Salud Pública visitaron la planta y constataron que se cumplen con las más altas normas de las buenas prácticas de manufactura. Por lo tanto, la vacuna no es un experimento en cuanto a mecanismo de acción. Es un mecanismo que viene en la vacuna de la rabia, en la vacuna de la hepatitis y en la vacuna de la influenza. Es decir, la gente que ya se ha vacunado con la influenza ha estado, sin cuestionarse nada, expuesta a un virus que se ha construido sobre la misma plataforma. Doctora Weinstein, a más variedad es mejor y más seguridad también. ¿Cuándo van a revisar los antecedentes y evaluar las vacunas de AstraZeneca y la Sputnik también? No tengo antecedentes de que Sputnik haya ingresado los documentos al Instituto de Salud Pública, pero AstraZeneca, Oxford, va a ser analizada la próxima semana. Indudablemente que mientras más plataformas distintas, porque la vacuna de AstraZeneca tiene una tercera plataforma, pero también basada en ácido nucleico, es que vamos a tener la posibilidad de satisfacer las inquietudes de la población y de cubrir a la mayor cantidad de personas posible, porque hay que entender que sí hay una limitante, que es la capacidad de producción de los laboratorios, y por lo tanto necesitamos tener más vacunas de emergencia para tener una buena cobertura de nuestra población. Hay otras vacunas que se están desarrollando, incluso con reclutamiento de pacientes en Chile, que esperamos que a la brevedad puedan estar en condiciones de presentar sus antecedentes aquí ante el Instituto de Salud Pública. Bien, doctora Caroline Weinstein, química farmacéutica, doctora en microbiología e inmunología, académica y además miembro del grupo de expertos externos del ISP. Que tenga un buen día, gracias. Muchas gracias por aclararnos. Sí, y por aclararnos también un tema que es complejo, pero que usted lo supo explicar muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Mirna y Andrés. Adiós. Buen día.